Imagina una época donde la fe y la ambición chocan, pero con una brutalidad tremenda. Piensa, en un cardenal rezando por la vida de su hijo, que ha sido envenenado, mientras su cabeza ya está maquinando cómo cargarse al traidor. Dentro de su círculo, además. Uf. Nos vamos a meter de lleno en la Italia del Renacimiento. Pero ojo, no solo para ver el arte y la filosofía, que también, sino para explorar, bueno, su lado más oscuro. Ese corazón que latía con fuerza. Efectivamente, hoy vamos a hacer una inmersión, digamos, profunda en el mundo de los Borgia, pero específicamente a través de cómo los vio Mario Puzo en su última novela Los Borgia. Ajá. Nos vamos a basar en trozos clave de esta obra, que además es póstuma. Él mismo decía que era como su padrino, pero ambientado ahí, ¿no? Al final del siglo XV, principios del XVI. Una época movidita. Y la idea aquí es intentar desentrañar un poco todo ese lío que Puzo monta. El poder, la ambición familiar que se va de madre, la corrupción que llegaba hasta, bueno, hasta el mismísimo Papa. Y esa moral tan Flexible. flexible, sí, muy flexible de la época. Queremos entender por qué Puzo llegó a decir que eran como la primera familia criminal y cómo encajan en ese momento, ¿no? Una iglesia en crisis, un renacimiento que era mucho más que cuadros bonitos. Había sangre también. Exacto. Y para entender bien a los Borgia de Puzo, yo creo que es clave ver el contexto, el lienzo donde él pinta, ¿no? Estamos en un momento de cambio radical. Sí. La doctrina medieval, tan rígida, tan centrada en la otra vida, pues empieza a perder fuerza. Y surge el humanismo, que pone el foco más en el honor del hombre, en lo terrenal, en las ambiciones de aquí y ahora. Puzo describe esa transición como muy convulsa. Nada fácil. Y políticamente la Italia que pinta Puzo no tiene nada que ver con la de ahora. Es un puzzle de pequeños estados, ciudades enfrentadas y siempre con la sombra de vecinos enormes como España, Francia o los turcos incluso. Menudo panorama. Sí, un polvorín como dices. Y en medio de todo eso, la Iglesia Católica intentando, bueno, reafirmar su poder. Hay que pensar que venía de una época complicadísima, el Gran Cisma. ¿Te acuerdas? Con papas, rivales, un caos. Que dividió a la cristiandad, claro. Exacto. Y eso dejó las finanzas y el poder papal muy tocados. Aunque luego se restauró un único papa en Roma, lo que Puzo nos cuenta es que esa restauración vino con una corrupción tremenda, que llegaba a todas partes, hasta arriba del todo en el Vaticano. Los estados pontificios, que eran los territorios del papa, un nido de intrigas. Y Puzo ahí no se corta, ¿verdad? Al detallar esa corrupción, habla de cardenales con amantes, cortesanas, como si los botas no existieran, sobornos por todas partes. ¿De verdad se podía comprar el perdón? ¿O un cargo en la iglesia? Pues según la visión de Puzo, sí, totalmente. Él insiste mucho en esa frase, que es demoledora. En Roma todo tenía un precio. Tela. Desde las indulgencias, que supuestamente te quitaban tiempo del purgatorio, hasta los cargos más altos. La simonía, vamos, comprar y vender lo sagrado. Era una acusación constante y en la novela, bueno, Puzo lo da como algo normalizado en las altas esferas, casi como si hasta la salvación estuviera en el mercado. ¿Y el nepotismo, lo de enchufar a la familia? ¿Puzo lo pinta como algo puntual o como parte del sistema? No, como parte del sistema, totalmente estructural. Era, digamos, la norma no escrita entre las familias nobles. Lo típico era que el segundo hijo varón, pues para la iglesia. Daba igual si tenía vocación o no. Claro, el objetivo era otro. Era pura estrategia. Asegurar la influencia de la familia. Tener a alguien metido en la institución que, ojo, coronaba reyes, repartía tierras, daba privilegios. Poder terrenal puro y duro, conseguido a través de la iglesia. Y en ese caldo de cultivo, Puzo coloca a Rodrigo Borgia. Su ambición. Parece que es el motor de todo, ¿no? ¿Cómo la define él? Sin duda. Cuso retrata a Rodrigo como un hombre con una ambición sin límites. Su gran proyecto, según la novela, es unificar los estados pontificios, crear un poder papal fuerte, centralizado, y extender la influencia de la Iglesia, claro. Y sus herramientas, bueno, sus hijos, César, Juan, Lucrecia, el pequeño Jofré. Los ve como piezas, extensiones de su voluntad. Es interesante cómo Puzo maneja esa dualidad, ¿no? Padre y papa. Lo presenta como alguien con conflicto interno o como alguien que simplemente no ve el problema.
Yo diría que más bien lo segundo. En la novela, Rodrigo no parece tener dilemas morales por eso. Es más, Puzo le hace justificarse recordando a otros papas, como Inocencio VIII, que sus hijos iban por Roma con todos los honores. Para el Rodrigo de Puzo, la familia y la Iglesia no están separadas. Son instrumentos al servicio de un mismo fin, el poder Borgia, que para él es lo mismo que el poder de la Iglesia. Y luego estaba Noza Catanei, la madre de los hijos más famosos. Puzo le da un papel que va más allá de ser la amante del papa, ¿no? Totalmente. Puzo la dibuja como una figura mucho más compleja. No es solo la madre de sus hijos favoritos. Es una mujer lista, con visión para los negocios, tenía posadas y tal, muy pragmática, y a su manera devota. Rodrigo, en la novela, la admira de verdad, ¿sabes? Más allá de la pasión del principio. Su relación se convierte en una amistad profunda. Y él se preocupa por darle una posición, una respetabilidad, arreglándole matrimonios de conveniencia. Un personaje potente, sí. Pero volviendo a Rodrigo, ¿cómo consigue un tipo así, con raíces españolas, que en Roma eso era ser extranjero, y con tantos enemigos poderosos, llegar a papa? El cónclave de 1492 tuvo que ser una batalla, según Puzo. Puzo lo describe como una auténtica guerra de poder. Se muere Inocencio VIII y se reúnen los cardenales en secreto en la Sistina para elegir al nuevo. Rodrigo Borgia es un candidato fuerte, tiene experiencia, dinero, pero tiene rivales muy duros. Ascanio Sforza, por ejemplo, o su gran enemigo Giuliano della Rovere. Que le tenía ganas. Muchísimas. Además, lo de ser español era un problema. Le llamaban el catalán, con desprecio. Y las acusaciones de simonía, de comprar votos con palacios, abadías, dinero contante y sonante. Puzo las mete todo el rato en la narración. Compra de votos, vamos. Sí. Puzo hasta le pone un poco de misterio, ¿no? Con presagios populares, que si se vieron 3 soles en el cielo, que si unas antorchas se apagaron solas en el palacio de la Rovere. Al final, con maniobras o sin ellas, Rodrigo sale elegido. Papa Alejandro VI. Y ya en el trono de San Pedro, Puzo sugiere que ese gusto suyo por el lujo tan famoso no era solo vanidad. ¿Hay algo más detrás de tanto oro, tanto fresco de pinturiquio que Puzo describe con tanto detalle? Exacto. Puzo argumenta, a través de lo que piensa Rodrigo, que el lujo es una herramienta política fundamental. El oro, las joyas, las telas carísimas, los frescos que decoran sus aposentos, hasta se hace pintar a sí mismo en la resurrección, no son para él, para su disfrute, son escenografía del poder. ¿Para impresionar? Eso es, para impresionar a embajadores, a príncipes, a reyes, para proyectar una imagen de autoridad, de riqueza, que refuerce el prestigio del papado. Es puro marketing político si lo piensas hoy en día. Y a pesar de toda esa estrategia de la corrupción, la manipulación que Puzo le achaca, ¿llega a creerse su propio papel? Puzo lo escribe como si Rodrigo realmente pensara que Dios estaba de su lado. Esa es una de las cosas interesantes del personaje, tal como lo construye Puzo. Sí, la novela sugiere que Alejandro VI, a pesar de sus métodos, que son más que cuestionables, tiene una convicción profunda. Cree que sus actos, su ascenso, su éxito, están guiados por Dios. Se ve a sí mismo como un instrumento divino para fortalecer la Iglesia, aunque use métodos muy terrenales y a menudo brutales. Y no podemos dejar a Rodrigo sin hablar de Julia Farnesio, la bella. ¿Qué tipo de relación pinta Puzo entre ellos? ¿Era solo un intercambio de poder y belleza o había algo más? Puzo la describe como una relación que Alejandro le satisface. Valora su juventud, su belleza, era famosísima en Roma, y su entrega. Quizás no es la pasión loca de su juventud con Vanoza, pero sí un afecto real. Puzo mete detalles como los celos de Alejandro hacia el marido de Julia, Orsini, e incluso un episodio muy dramático. Así. Sí, cuando a ella la secuestran unos soldados franceses. Un tiempo breve, pero Alejandro paga un rescate importante. Y Puzo le hace decir: «Tienen en sus manos mi corazón», mostrando un apego que parece ir más allá de lo superficial. Si el padre ya es complejo en la novela, los hijos, tela también. Empecemos por César Borgia. Si Rodrigo es el cerebro, Puzo pinta a César casi como el brazo ejecutor, ¿no?, que le define. Totalmente. Puzo nos presenta a un César inteligente, sí, ambicioso a más no poder y despiadado.
Desde muy joven, además, ya en conflicto directo con su hermano Juan. Su rollo era más la espada que la Iglesia, eso se ve desde el principio, aunque también tenía su punto intelectual, ¿eh? Curioso. Lo nombra cardenal con solo 17 años. Le da el capelo cardenalicio, vamos. Otra vía para acumular poder. Pero esa vía no le dura mucho. Puzo cuenta un incidente en Perugia que parece que marca a César. Sí, ese episodio es clave en la novela. César viaja con amigos nobles y se mete en medio de una lucha sangrienta por el poder en Perucha. Puzo lo muestra valiente, interviniendo, pero también viendo una brutalidad extrema, entre familias que se supone que eran muy religiosas. La hipocresía, ¿no? Exacto. Esa experiencia parece que le confirma su cinismo sobre la gente y la religión, y le empuja a dejarlo, a dejar la iglesia. Dice algo así como que su verdadera vocación es la vida seglar, la del guerrero, la del político. Y cuando abraza esa vocación militar como capitán general de los ejércitos del Papa, Puzo lo muestra como un líder eficaz. De verdad lo era. Sin duda. Aquí es donde Puzo echa el resto en la parte épica de la novela. César se lanza a campañas militares para someter ciudades rebeldes en la Romaña para consolidar el poder papal. Y el de los Borgia, claro. Conquista Imola, Forli. Sí, y captura a la famosa Caterina Sforza. Toma Faenza, Urbino, ahí usa una trampa muy astuta contra Guidobaldo da Feltre, Piombino, Elba. Puzo lo describe como un estratega genial. Que combinaba todo. Eso es, fuerza militar, diplomacia muy calculada y, cuando tocaba, una crueldad que sirviera de ejemplo, la ejecución de su propio lugarteniente, Ramiro da Lorca, en Césena. Puzo la usa para mostrar ese pragmatismo brutal. Se gana al pueblo quitando de en medio a un subordinado al que odiaban. Maquiavelo, que sale en la novela como observador, lo analiza con una mezcla de admiración y miedo. Y en lo personal, Puzo también explora lados muy oscuros. La relación con su hermana Lucrecia, por ejemplo. Roza lo prohibido en la novela. Sí, Puzo describe un vínculo intensísimo, protector por parte de César, pero con una tensión incestuosa clarísima y unos celos tremendos hacia los maridos de ella. Su propio matrimonio político, con Charlotte d'Albret, una princesa francesa, aunque al principio parece feliz, siempre está como ensombrecido por Lucrecia. Y claro, la rivalía constante y amarga con su hermano Juan. Su ascenso es meteórico en la novela, pero Puzo también cuenta una caída igual de rápida, ¿no? Efectivamente, la muerte de Alejandro VI en 1503, por una fiebre repentina, quizá malaria, que también deja a César fatal, es el principio del fin. Sin el Papa detrás, su poder se va al garete. El nuevo Papa, Julio II, que era su viejo enemigo de la Roverre, primero le da coba, le promete apoyo y luego... Le traiciona. Sí, lo arresta el gran capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba. Lo encarcelan en España, se fuga, de forma espectacular, pero al final muere en una escaramuza tonta en Viana, en Navarra, lejos de toda la gloria que había buscado. Un final casi anticlimático. Puzo lo usa para subrayar lo rápido que se va al poder. Frente a ese César tan intenso, arrollador, ¿cómo nos presenta Puzo a su hermano Juan? Parece casi su contrario. ¿Quizás la decepción del padre? En cierto modo, sí. Puzo sugiere que al principio Rodrigo quizá prefería a Juan. Era el hijo mayor, varón, digamos, oficial a ojos de la Iglesia, aunque ilegítimo de nacimiento. Aunque lo describe como más frágil de aspecto. Hay un incidente de niño que prueba un vino envenenado que iba para su padre. Uf. Rodrigo lo nombra duque de Gandía, lo casa con una noble española importante, María Enríquez, y le da el mando de los ejércitos papales, un cargo para el que Puzo lo pinta como un completo inepto y muy vanidoso. Inepto y vanidoso. Como... Puzo lo retrata como un fantasma. Se apunta a victorias militares que no son suyas, como la de Ostia, que la ganó el gran capitán, hasta acuña medallas para celebrarlo. Le gusta cazar, pero es torpe. Mata sin querer al perro favorito de César, lo que calienta más el ambiente entre ellos, y lleva una vida bastante disoluta. Ah, sí. Que estaba retenido en Roma. Sus visitas a prostitutas. Y, sobre todo, su lío con su propia cuñada, Sancha de Aragón, la mujer de Jofré. Y su final. Es uno de los grandes misterios que Puzo aprovecha. Ese asesinato en el Tíber. Puzo no da una respuesta clara, ¿no? No, lo deja en el aire. A propósito, claro. Y eso le da mucha intriga a la trama. A Juan lo matan de forma brutal después de una cena en casa de Banuza, la madre. El cuerpo aparece en el río, acuchillado, degollado.
Se descarta el robo. Y las sospechas, en la novela, van por varios lados. César. César, por la rivalidad. Los Orsini, que eran enemigos mortales de los Borgia, y Juan los había provocado. E incluso Puzo deja caer una sombra de dudas sobre el hermano pequeño, Jofré, a través de lo que ve César. Lo que Puzo sí remarca es el dolor inmenso, devastador, que esto le causa a Alejandro VI. Pasemos a Lucréfile. A menudo se la ve como una figura pasiva o malvada directamente. Pero, ¿cómo la trata Puzo? Le da más entidad. Puzo la retrata, sobre todo al principio, como eso, como una pieza, en el juego de bodas y alianzas de su padre y su hermano. La describe como una chica de buen carácter, que intenta evitar los líos familiares. Pero no es solo pasiva. El centro de su personaje en la novela es esa relación tan complicada y prohibida con César, que le da consuelo, sí, pero también le causa un sufrimiento enorme. Su vida es una cadena de matrimonios de conveniencia que Puzo cuenta con detalle. Exactamente. Primero, la boda con Giovanni Sforza, señor de Pesaro, pariente de los Sforza de Milán. Una unión infeliz, pura política, que acaba de forma humillante. Anulan el matrimonio diciendo que él es impotente. Algo que Puzo sugiere que es mentira, una farsa montada por los Borgia. Vaya tela. Incluye una escena muy incómoda donde se insinúa que el propio Papa necesita pruebas de que el matrimonio se ha consumado, para luego poder anularlo. Después viene Alfonso de Aragón, duque de Bisceglie, sobrino del rey de Nápoles. Y con él, Puzo sí muestra a Lucrecia encontrando felicidad. Parecen enamorados, pero la política, otra vez, es mortal. Los intereses de César chocan con los de Nápoles. Y Alfonso acaba mal. Fatal. Lo atacan brutalmente en las escaleras de San Pedro. Y mientras se recupera, en el propio Vaticano lo rematan. Estrangulado en la cama, por Michelotto, el hombre de confianza de César. Puzo describe el dolor de Lucrecia como desgarrador, profundo. Y finalmente su tercer matrimonio, con Alfonso de Este, heredero de Ferrara. Las negociaciones son un tira y afloja terrible. El padre de Alfonso, el duque Hércules, pide una dote brutal. La adaptación de Lucrecia a Ferrara es dura al principio, hasta enferma grave. Pero Puzo muestra cómo poco a poco se gana el respeto de su marido, de la corte. Incluso asume tareas de gobierno cuando Alfonso de Este no está. Encuentra ahí una especie de estabilidad, dignidad. Pero Puzo tampoco esconde episodios muy oscuros de su vida. Lo de Peroto Caldes. No, Puzo incluye ese asunto turbio. Hay un tiempo en que Lucrecia está retirada en un convento y se queda embarazada de su chambelán, un chico joven, Peroto Caldes. Cuando Peroto, muerto de miedo, se lo confiesa al Papa, Alejandro VI, para proteger el honor de la familia, para evitar un escándalo tremendo, ordena a Michelotto que lo silencie. Que lo mate. Que lo mate. Es otro ejemplo de la brutalidad con la que Puzo muestra que los Borgia protegían su imagen. A pesar de estos dramas, Puzo también le da momentos donde demuestra capacidad, Cuando es gobernadora regente en Nepi, por ejemplo. Se ve que es inteligente y que sabe gestionar. Y nos queda el pequeño, Jofré. En la novela aparece siempre en segundo plano. ¿Le da Puzo algún papel más allá de ser el marido de Sancha? Jofré es, sí, el más eclipsado de los hermanos en la novela. Puzo lo describe como el pequeño, muy pegado a su madre, Vanozza al principio, casado muy joven con Sancha de Aragón, una princesa napolitana, con mucho carácter y muy sensual. Su relación con Sancha es complicada, claro, por el lío de ella con Juan Borgia. Puzo lo pinta bastante sumiso a lo que diga su padre. Pero Puzo mete ahí una pincelada inquietante sobre Jofré. Ah, ¿sí? ¿Cuál? La noche que matan a Juan. En la novela, César ve a Jofré reuniéndose a escondidas con 3 jinetes muy sospechosos poco después de que Juan desaparezca. Cuando César le pregunta directamente dónde ha estado, Jofré miente. Le da una excusa falsa. Y César, aunque sospecha, decide callarse. Se convierte, dice Puzo, en una especie de custodio del porvenir de la familia, ocultando una verdad que podría ser demoledora. Vaya detalle. Sí, le añade una capa de oscuridad y ambigüedad a Jofré que parecía el más inofensivo. Vaya familia, desde luego. Puzo pinta un cuadro de relaciones intensísimas, casi tóxicas, ¿no? Rivalidad asesina entre hermanos, lealtades que matan, el incesto ahí flotando, usar a los hijos como peones.
y secretos oscuros como ese posible papel de Joffre. Es una dinámica familiar clave en la novela, sí, y Puzo la usa para explorar temas como la ambición, la lealtad, la corrupción moral, cómo el poder absoluto puede pudrir hasta los lazos más íntimos. Además de la familia, Puzo teje una red de secundarios que son cruciales para la trama y para entender la época. ¿A quién destacarías? Hay varios muy importantes, sí. Giuliano de la Rovere, claro, el archienemigo de Rodrigo, conspirando sin parar desde Francia, luego una reconciliación falsa y al final, ya como Papa Julio II, consuma su venganza traicionando a César. Vanoza Catanei, que ya hemos dicho, esa figura materna fuerte, pragmática que aconseja a Rodrigo, y luego Don Michelotto Corella, el ejecutor, silencioso y leal. háblanos un poco más de Michelotto. Puzo le da un papel casi mítico. El ángel exterminador de los Borgia. Totalmente. Puzo lo retrata como alguien de origen humilde, un sobrino bastardo de Rodrigo, creo, con una cicatriz en la cara muy característica. Es la lealtad ciega. Y letal. Es el brazo armado de César y a veces de Alejandro. Puzo incluso le pone una justificación casi religiosa a lo que hace. Cree que sirve a Dios protegiendo a los Borgia. Él es el que... Pare Malatesta en la investidura de César, quien mata a Peroto Caldes, quien ejecuta la venganza de César contra los capitanes traidores en Senigalia, quien mutila y mata al poeta Filofila por orden de César, e incluso es él quien recupera las cenizas de César en Viana después de muerto. Es una figura oscura, sí, pero fundamental en la maquinaria Borgia que describe Puzo. Y también aparecen otras figuras históricas importantes interactuando con los Borgia en la novela. Sí, Puzo los integra muy bien. Girolamo Savonarola, el fraile este de Florencia que predicaba contra la corrupción de Roma y choca de frente con Alejandro VI. Ni Niccolò Machiavelli, que Puzo lo presenta como un observador político muy agudo, muy cínico, que analiza lo que hace César, le avisa de conspiraciones, informa a Florencia, y Caterina Sforza, claro, la loba de Forli, indomable, desafía al Papa, intenta envenenarlo y al final la captura César. Y Puzo imagina una relación ahí. Sí, Puzo imagina una relación compleja entre César y Caterina después de capturarla. Una mezcla de humillación, desafío, una atracción extraña. Llega a insinuar que ella pudo quedarse embarazada de él. La novela, como la historia real, está llena de violencia. Los asesinatos son... el pan de cada día, casi. Puzo no se corta nada al describir la brutalidad de la época, tal como él la ve, desde el intento de envenenar a Juan de niño, pasando por estrangulamientos calculados, como el de Malatesta o Peroto, el asesinato misterioso y sangriento de Juan, el doble atentado contra Alfonso de Aragón, la masacre a sangre fría de los condotieros rebeldes en Senigalia, hasta el envenenamiento sutil del cardenal Orsini en una cena que organiza Alejandro. La violencia es una herramienta política más en el mundo que construye Puzo, no hay duda. Todo esto nos lleva a través de los eventos clave que Puzo usa para montar su historia. El conclave del 92, las campañas implacables de César en la Romaña, el jubileo del 1500 que Alejandro usa para llenar las arcas, y al final, la muerte repentina de Alejandro VI que lo precipita todo. La caída de César. Exacto, son los hitos que marcan el ascenso y la caída de la familia Borgia en la visión de Puzo. Un arco narrativo muy claro. Bueno, creo que hemos recorrido bastante a fondo esta versión de la Italia renacentista, según Mario Puzo. Un mundo que, sí, deslumbra por su arte, pero que Puzo nos enseña también en toda su crudeza. La brutalidad política, la corrupción institucional, una ambición familiar que lo devora todo. Los Borgia vistos así son figuras increíblemente complejas, movidas por el poder y un sentido casi mesiánico, pero retorcido, de su destino. Quizá Puzo tenía razón, al llamarlos la primera familia criminal. Y esta inversión en la novela de Puzo nos deja pensando en cosas que, la verdad, nunca pasan de moda, ¿no? La naturaleza del poder, cómo corrompe, esa tensión eterna entre ser leal a la familia y la ambición personal, lo fácil que es que las instituciones, incluso las más sagradas, se pudran por dentro. Y también cómo la historia recuerda o a veces distorsiona a propósito a figuras tan complejas, tan controvertidas. Es interesante pensar cómo esta visión de Puzo, tan oscura, tan centrada en la intriga,
choca con esas otras narrativas más idílicas del Renacimiento, que a veces solo hablan de arte y filosofía. Y para terminar, vamos a dejar una pregunta en el aire. Puzo vio un paralelismo claro entre los Borgia del siglo XV y la mafia del XX. Si pensamos en las tácticas que él describe en la novela, el nepotismo como sistema, las alianzas estratégicas selladas con bodas, eliminar rivales sistemáticamente, a veces de forma brutal, manipular instituciones, en su caso la propia Iglesia, usar la violencia calculada como herramienta política. ¿Hasta qué punto diríamos que han cambiado de verdad las estructuras de poder, de influencia, hoy en día? O quizás solo se han vuelto más sutiles las herramientas, más sofisticados los métodos, aunque los objetivos finales, acumular poder, controlar, asegurar la supervivencia del grupo, sigan siendo inquietantemente parecidos. Es una reflexión interesante, ¿no?, sobre cómo esas dinámicas de poder del pasado, tal como las imaginó Puzo para los Borgia, quizás sigan resonando, de formas que no siempre vemos, en nuestro presente.